Bueno, gracias por conectarse. Estamos en esta actividad extraña en estos tiempos, porque igual ya lamentablemente cada vez más acostumbrados a hacer estas cosas raras por Zoom, pero bueno, por lo menos nos permite conectarnos con personas que están lejos, que por ahí no pueden participar de algunas actividades cuando las hacemos en vivo, en directo y con nuestro cuerpo, físicamente estando ahí, así que bueno, por lo menos vamos a aprovechar eso. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, gracias por sumarse a este Zoom. Lo que vamos a hacer, si pueden, es silenciar los micrófonos, así solamente lo tienen abierto las personas que van a hablar. Y lo que vamos a hacer es darle ahora la palabra a Ana y a Rafael, y después, cuando terminen ellos de exponer, si quieren podemos hacer, en general funciona bastante bien, podemos hacer algunas preguntas, quienes tengan ganas, las podemos ir escribiendo en el chat, entonces vamos dando los micrófonos, yo hago las veces de moderadora, digamos, y vamos abriendo los micrófonos en relación a quién quiere preguntar. Por ahí no hace falta escribir la pregunta en el chat, sino simplemente poner una manito o decir quiero hacer una pregunta, entonces yo les voy facilitando la palabra si logramos escucharnos por acá. Así que sin demasiada cháchara antes de empezar, Ana y Rafael, muchísimas gracias por inaugurar desde por lo menos nuestra área de Teatro del Oprimido y Poéticas Políticas del IAE, esta actividad en pandemia. El IAE está llevando adelante un montón de actividades en este tiempo, pero bueno, nosotros desde el área es la primera que lanzamos acá al éter, al espacio virtual, así que muchísimas gracias por participar. No los voy a presentar, así ustedes se presentan por sí mismos, si les parece. Ana es compañera y parte del área, Rafael es invitado, pero bueno, les doy la palabra si ustedes arrancan. Bien, bueno, hola a todo el mundo, gracias. Gracias, Cora, por la presentación, gracias por estar acá un viernes a las 5 de la tarde. Bueno, les contamos un poco qué es lo que estamos tratando de hacer acá. Espero, si se escucha medio mal o entrecortado, nos van avisando. Nosotros Veremos, bárbaro. veníamos trabajando con la construcción de un artículo para un congreso a principio de año. Y bueno, pandemia mediante, todas las preguntas, todo el artículo que nosotros veníamos avanzando nos quedó trunco. Nosotros veníamos trabajando sobre las artes escénicas, las artes performativas, el espectador, y asimismo la relación entre el artista trabajador y el trabajador artista. Resulta que con esta situación, todas las preguntas que nosotros teníamos pensadas, las que nos habíamos propuesto empezar a desarrollar, hubo que volver a repensarlas. Y entonces, a partir de ahí es de donde nos paramos, donde yo le traje también, trajimos la propuesta al área, y Cora nos dijo, así como a modo de obra en proceso, que abriéramos este ensayo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Es como una apertura de proceso. Como traer las preguntas a la mesa, a la virtualidad, al Zoom, y a partir de la vuelta y de las idas y vueltas, que podamos volver a reconfigurar con toda la información que la pandemia nos da. Que creo que es un montón. Bueno, eso, ¿no? ¿Querés decir algo más de esta presentación? Bueno, mi nombre es Rafael. Bueno, vengo de la filosofía, soy profe de filosofía. Estuvimos trabajando con Ana, como ya les contó. Bueno, no se pudo participar de las jornadas. Y bueno, un poco, digamos, por qué, digamos, nos interesaba, o por lo menos a mí desde la filosofía, trabajar estos temas del espectador, estos temas que tienen que ver con las artes escénicas. Y bueno, el interés en general viene por la parte más de la enseñanza de la filosofía, viene por la parte didáctica de la filosofía, de pensar a la filosofía y pensarlo en otros espacios, y utilizar nuevas técnicas, algunas que estén relacionadas con las artes escénicas, para enseñar la filosofía. Perdón, los voy a interrumpir un segundo. Yo escucho muy bajito, no sé si vos te podés acercar un poquitito al micrófono, si Rafael te podés acercar un poquito más, porque a Ana la escuchamos mejor, pero a vos, por lo menos yo te estoy escuchando bastante complicado. A ver ahí.
Gracias, Bueno, disculpen. un tono de voz medio bajo, pero bueno, Es la provincia que... es la provincianitud. Eh, Esto que lo que estaba contando, voy de vuelta. Bueno, mi nombre es Rafael, soy profe de filo. Eh, ¿Por qué me interesaba trabajar con el tema del espectador? Porque es sobre ese tema sobre el que giraba nuestro escrito. Y por qué también un poco, por qué el interés con las artes escénicas. A mí me interesa en particular el tema de la enseñanza de la filosofía y me interesa también poder pensar la filosofía misma, en otros espacios. Me pareció que este espacio, el espacio de las artes escénicas, es un espacio muy interesante, es un espacio muy rico, desde lo didáctico también, en lo que hace a la práctica y actividades filosóficas, ¿no? Eh, la representación corporal de la filosofía me parecía como algo nuevo o algo, no sé si nuevo, pero por lo menos para poder empezar a trabajarlo. Y el tema del espectador funciona como un eje ordenador de alguna manera para poder introducirnos un poco más en esto. Sí, de hecho, yo lo que decía del ensayo abierto, ¿no? Como de la obra en proceso, que para nosotros es como esto, es como abrir, es como cuando estás haciendo una obra y abrís un ensayo, en pos de un artículo que esperemos, en función de todo esto, pueda bajarse para terminar de escribirlo en diciembre, que me había olvidado de decirlo. Bueno, y ahora me presento yo, que hice la introducción general. Yo soy Ana, vengo de las artes escénicas, de la performance, y vengo con una obsesión así contundente sobre la idea del espectador, ¿no? Cómo generar, yo vengo específicamente de la danza y de la danza contemporánea, y mi preocupación, mi obsesión es la generación de público. Porque ¿cómo puede ser que un arte, o sea, que el circuito sea tan endogámico siempre, que siempre nos vamos a ver los mismos? Digamos, ¿de qué manera la danza contemporánea específicamente puede generarse más público? Bueno, entonces yo vengo desde ahí. De hecho, mi tesina de la UNA tuvo que ver con eso, tuvo que ver con la pregunta sobre el espectador, específicamente en la danza contemporánea. Y un poco la bajada que estamos haciendo ahora es qué pasa, ¿no? Porque ahora tenemos la posibilidad de que haya muchísimos espectadores en estas nuevas proyecciones que se producen de las obras, cómo encontrar estas maneras de generar más público. Ahora, ¿no? Digo, como pensando contexto pandemia. Bueno, también sobre la línea del espectador, digamos, de la que venía hablando Ana, y la que venimos hablando, digamos, los dos, la que venimos trabajando, es la cuestión de Rancière, digamos, de su libro El espectador emancipado. Y un poco Rancière, lo que a mí me pareció interesante de trabajar, o lo que venimos trabajando, lo que hace el espectador es esa relación que tiene el artista y el espectador, y cómo es que Rancière significa, digamos, su tesis, digamos, o por lo menos la de Jacotot, digamos, que es un maestro, que plantea de alguna manera otra relación diferente, no jerárquica, entre el alumno y el maestro, sino que da esta igualdad, digamos, o lo nuevo que plantea Rancière a través de Jacotot es que existe una igualdad de inteligencia y que en esa igualdad de inteligencia se daría, digamos, este marco emancipativo. Rancière interesante, lo que nos parece interesante es que plantea esta relación de emancipación que se da en el área, digamos, de las artes escénicas. Eh, bueno, y dado, digamos, este contexto, que, digamos, más allá que nosotros lo habíamos pensado a esto de esta relación de emancipación, digamos, como un eje para trabajar en nuestro escrito, bueno, surge este nuevo contexto, ¿no? En el que el espectador, digamos, no es el mismo espectador, ni el artista tampoco el mismo artista, sino que estamos dentro de un espacio de confinamiento, ¿no? En el cual la sala, digamos, se amplía o, digamos, se resignifica de alguna manera, significativamente. Así como el aula, digamos, de alguna manera, a partir
estos dispositivos también, digamos, abarca otros espacios, en este caso virtual. La sala también, digamos, ocupa otro espacio diferente. Por ahí lo que podemos hacer es como simplemente definir lo que es la emancipación del espectador para Rancière, como para que quede a modo de concepto claro, como lo que él trabaja es como una vuelta de sí mismo, ¿no? Como por oposición a lo que sería un espectador pasivo. Entonces, la vuelta de sí como proceso de corrimiento de alienación, ¿no? Bien marxista la cosa. Entonces, nosotros empezamos a trabajar sobre eso y nuestra pregunta un poco es, ¿qué pasa con este espectador ahora? O sea, ¿qué pasa con este espectador que está en este proceso emancipatorio, que podríamos decir que ahora en general las obras de arte escénicas, por lo menos dentro de un circuito, están abocadas a pensar la idea de un espectador emancipado, por lo menos creo yo eso. Y en este contexto nosotros lo que pensábamos era si tiene sentido quizás seguir pensando en esta idea de emancipación, si hay una estructura como de un espectador que está expectante y en donde la figura del espectador un poco se desvanece y en donde la figura del espectador está del mismo lado que la producción artística, que del mismo lado que la obra, y si estamos todos como en una misma bola gigante de expectación. Esa es un poco nuestra hipótesis inicial. Un poco, digamos, pensar de que, digamos, pensándolo del espectador, digamos, y del artista, en tanto que lo que se plantea Rancière de alguna manera es borrar estos bordes, ¿no? Para que no se establezca una relación jerárquica como la que se establece entre el maestro y el alumno, en tanto artista y espectador. En tanto que ambos, digamos, en tanto ambos, digamos, comparten de alguna manera un régimen sensorial común, un régimen, digamos, de pensamiento, un régimen de experiencias en común. Dado que comparten esto, digamos, ¿cómo es que se plantea, digamos, esta nueva realidad, digamos, o esta nueva manera, digamos, de hacer artes escénicas y que a su vez, digamos, esté en una situación de constante expectación, digamos, en lo que tienen en común, digamos, ambos, por lo menos lo que venimos pensando con Ana, es que la vida de ambos está en suspenso, ¿no? Entonces, no saben qué va a suceder, es como una expectación constante de lo que sucede, tanto del público, digamos, y tanto de la del artista. Entonces, de alguna manera, ¿cómo influye esta expectación, o por lo menos de la propia vida, en el marco de cómo o sea, cómo el espectador aprecia la obra y cómo el artista construye su objeto artístico? ¿Cómo es que este no saber, o digamos, esta vida en suspenso, digamos, esta cosa de que de alguna manera nos pone nerviosos, de que si salimos, no salimos, digamos, cómo afecta esto? Y eso para nosotros es una pregunta, ¿no? Pensar, digamos, el arte, la construcción del objeto artístico y pensar al espectador, digamos, en este marco de la vida en suspenso, nos hace pensar y nos hace replantear todo el trabajo nuevamente y muchas cosas más, digamos, ¿no? La política, digamos, ¿no? Como este dispositivo que es lo que estamos utilizando nosotros en este momento, construye nuestro régimen sensorial también, digamos, ¿no? La mirada, el conocimiento mediado por el dispositivo. Porque otra de las preguntas que nosotros teníamos, vale aclarar que lo que tenemos es un cúmulo de preguntas y que, bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Que sigan surgiendo más y a ver si en ese peloteo podemos después como seguir desarrollando el trabajo. ¿Qué pasa, digamos, si nosotros estamos pensando en que el teatro se produce ese convivio, ¿no? Esa interacción ahí en el in situ? Y ahora, a través, digamos, estamos todo a través de las pantallas, que seguro algo de todo esto va a quedar. ¿Cómo producir ese vínculo comunitario, digamos, como en el intercambio, en esa ida y vuelta que se produce en el momento de la obra en sí misma, en donde cada espectador
toma de la obra, digamos, si se produce esa emancipación y entonces se empieza a armar esta idea de comunidad, ¿qué pasa ahora? Digamos, ¿qué pasa ahora a través de las pantallas? De hecho, hay un momento del texto que Rancière dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces en que estemos todos sentados enfrente de una, o sea, viendo una obra todos juntos, a que estemos viendo un programa de televisión? Entonces, bueno, ¿cómo resignificar ahora la construcción del espectador a partir de las obras a través de la pantalla? Otra pregunta más. Sí, vamos sumando preguntas, digamos, porque de alguna manera creemos que esta es la manera, digamos, de abrir más el marco, digamos, de investigación. Y un poco más hacerlo rancierianamente, digamos, ¿no? Esto de tratar de entender aquello, digamos, que no sabemos, ¿no? Y a partir de las preguntas. También, digamos, para seguir pensándolo, digamos, el tema del espectador y el tema de la emancipación, pensar cómo pensar la emancipación en este contexto. También habían surgido otras dos preguntas más, digamos, como para seguir sumando más preguntas. Es que, digamos, ¿de qué manera se presenta el dispositivo? ¿De qué manera se presenta el dispositivo? ¿O es un obstáculo el dispositivo, digamos, para establecer este marco de igualdad, digamos, de la que habla Rancière? Digo, si es un obstáculo, ¿nos permite pensar la emancipación en el marco de igualdad? O por el contrario, digamos, ¿no? Es este dispositivo en el cual nosotros nos encontramos, todos en esta condición, digamos, en la que nos encontramos ahora, es un medio, digamos, de alguna manera encontrar una igualdad en lo que hace a la observación, al mirar y al conocimiento. Me parece como paradójico, digamos, en algún sentido, un sentido bastante fuerte, en el que este dispositivo, que se puede referir como algo que pueda ayudarnos, digamos, a establecer un marco de igualdad, a la vez, de alguna manera, nos condiciona y organiza nuestro marco sensorial. Bueno, también estuvimos releyendo ahí la última edición de Funámbulos, y había una nota de Irazábal que él planteaba esto, ¿no? Como, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para decir que el cuerpo está presente? O sea, como no hace sentido preguntar qué es una obra, qué no es una obra en este contexto. O sea, no nos interesa tanto eso, sino, ay, mosquito, sino que es más interesante como pensar esta relación del espectador, que es lo que está sosteniendo, ¿no? Como el apoyo sobre el espectador para mí también es un poco, es lo que sostiene el círculo de la escena. Y entonces digo, bueno, ¿cuál es el límite para poder decir que el cuerpo está presente? Y que está presente y de qué manera. Si está presente, digamos, como así como el convivio y la copresencia no existe en este momento. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos volver a repensar este espectador? O sea, si lo ponemos entonces como un espectador que va a estar observando constantemente la pantalla, si no, como que no atrasamos un poco y volvemos un espectador que empieza a volverse pasivo otra vez, y si entonces hay que generar como algún tipo de dispositivo en donde el espectador pueda participar, y entonces, pero bueno, son otras preguntas, ¿no es cierto? Porque a nosotros ¿se entiende lo que estoy planteando? ¿O me estoy enroscando en la misma? No, digamos, dentro del marco de la emancipación. Claro. No, también otro aspecto, digamos, que nos parecía interesante es que tiene que ver también lo que hace al disenso, ¿no? O sea, que también es un concepto ranceriano. ¿En qué sentido, digamos, uno puede plantear un disenso en el sentido de marcar o romper, digamos,
con esto, digamos, con esta manera de este régimen, digamos, de orden de los sentidos, de los espacios, en el que, digamos, evidentemente, o no tanto, digamos, porque como habíamos hablado anteriormente, es un poco paradójico, digamos, porque por algún momento nos estaría abriendo hacia la emancipación, pero por otro lado nos ordena, digamos, ¿no? Ordena ese marco sensorial. ¿De qué manera podemos plantear un disenso, digamos, con respecto a esto, a esta situación dada, ¿no? Cuando, digamos, se plantea de manera paradójica, digamos, en el sentido de que tiene dos caras este dispositivo. Entonces, eso me parece también es para pensar. Cómo en el sentido rancieriano de disenso, de cómo, digamos, cuestionar este orden o este orden dado de lugares, de expectativas, de la sensorialidad, de la experiencia, del conocimiento, de lo invisible, de lo visible, etc. Si hace sentido seguir repreguntándonos sobre la idea de emancipación en este contexto. Tal cual. Eso, digamos, es para nosotros una cuestión fundamental, digamos, y que hace como eje, digamos, el espectador y la emancipación, y plantearlo en este nuevo orden, digamos, en el que estamos condicionados por un dispositivo que por un lado parece facilitarnos la emancipación, pero por otro lado parece ordenarnos a lo que hace al marco sensorial, al marco del ver, del observar, del conocer, etcétera, etcétera. De hecho, habíamos pensado una imagen que tenía que ver con, o sea, porque de pronto aparecían categorías de espectador, ¿no? Como en el espectador expectante, el espectador observador, el espectador investigador, había como diferentes categorías en cuanto al espectador en sí mismo. Y esto del espectador, ¿no es cierto?, que se vuelve espectador a través de la pantalla y qué sé yo, pensábamos como si fuera, ¿cómo se llamaba la película esa? Pero bueno, como si fuera como un espectador que no sale nunca más de la sala. O sea, que está en la acción de ser espectador de una obra, en donde al final terminamos siendo todos. Porque es como, ya no hay tanta, no es como que la vida se vuelve una expectación, como que la vida quedó en suspenso, por lo tanto estamos todos esperando. De hecho, pasa, por ejemplo, en el medio lo que está pasando mucho es que se ve la falta o la precariedad del sistema, ¿no? De nuestro sistema escénico. Digamos, no hay sueldos, no hay teatros, no hay producción, no hay nada, no hay plata, la gente está muriendo de hambre. Y todo como que quedamos en suspenso. Sí, quedamos expectantes, digamos, en esta situación. Y después también otro, digamos, estuvimos hablando un poco del espectador, digamos, ¿no? Para reconstruir un poco de todas las preguntas y todo este torbellino. Estuvimos hablando un poco del espectador, del artista, ¿no? De esta relación, ¿no? De igualdad en la que se daría esta emancipación de la que estamos hablando, en la que se correrían estos bordes, ¿no? Entre el espectador y el artista, así como la que se da entre el maestro y el alumno. Retomando, ¿no? Un poco pensar cómo se plantea, digamos, a partir de este nuevo contexto de confinamiento, en el cual tanto el espectador y el artista serán sumidos, ¿no? Ambos. Y cómo es que, si se puede establecer o no, digamos, esta relación de emancipación. Ya hemos dicho que esta relación de emancipación está mediada por un dispositivo y que este dispositivo de alguna manera ordena nuestro régimen, ¿no? de sensorialidad, de lo que vemos, de lo que conocemos, etcétera, etcétera, porque lo ordena de una manera policíaca, digamos, lo podría plantear Rancière, ¿no? Y por otra parte, digamos, en contraposición, parece que nos pone a todos en un marco de igualdad, ¿no? En ese sentido, en un sentido político, digamos, de irrupción, de disenso, parece poder
dar las condiciones de igualdad entre el espectador, digamos, el artista en este marco. Ahora, este marco, digamos, en este marco de contexto de confinamiento, como dice Ana, estamos todos, ¿no? O sea, como que estamos, todo nuestro régimen sensorial, todo lo común, digamos, que hace al conocimiento, está condicionado. Y nos pone en una situación de constante espera. Ahora, y me parece como que, bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando. Otros conceptos también de los que estuvimos hablando, digamos, que por lo menos a nosotros nos interesaba, es de lo que hace al artista trabajador y el trabajador artista, digamos. Esos eran otros conceptos más que se replantean y se resignifican en este nuevo orden. Sí, como por ejemplo, digo, la urgencia de políticas culturales nuevas que no nos dejen, que no nos suelten la mano tan rápido en un momento así de crisis. Pero antes de entrar a eso, yo quería volver un poco a al tema de la pantalla y la expectación, digamos, y como la idea de lo que podríamos llamar el vínculo de la obra en sí misma, donde se produce una obra y donde hay alguien que está produciendo, como ejerciendo el rol del espectador a través de las pantallas y a través de estos dispositivos. Como la idea del aquí y ahora de las artes escénicas, que para mí es siempre lo más interesante, ¿no? Como, o sea, como que ahora es la eternidad de la obra. O sea, la obra perdió ese momento en donde era lo más entretenido y lo más interesante para poder vincularse, como para poder ejercer el derecho a ser espectador, a ser artista y a poder intercambiar sensorialidad. Como hay algo para mí de eso, digamos, sin entrar en la discusión que es teatro, que no es teatro, que es artes escénicas, que es artes performativas, sin entrar en esa discusión, pero hay algo de eso que, esa sí es una pregunta, más allá del streaming en sí, pero digamos, puede quedar registrado siempre, digamos, de qué manera eso se va a reconfigurar. Otra pregunta. Sí, digamos, algo decir a futuro, digamos, ¿no? A futuro, digamos, lo que, no sé, las cosas que estuve viendo, no son los teatros como, bueno, con las instancias sociales o que vas siempre con la misma gente. Digamos, no hay el teatro como lo conocíamos o las artes escénicas como las conocíamos antes, previo a esto, no están. Y no sé si estarán de vuelta, ¿no? Pero por lo menos por ahora no. Digamos, quiero que... Y otra pregunta, digamos, que surge, o que me surge a mí, digamos, que también los invitamos a participar de hacer preguntas. Claro, ¿qué va a pasar, digamos, a lo que traía Ana antes de ingresar a estos otros dos conceptos? Va a haber, digamos, esto es, digamos, este contexto de confinamiento, digamos, o esta manera de hacer arte a través de estos dispositivos, de alguna manera va a dejar su huella, digamos, o es solamente un modo, digamos, de atravesar esta situación provisoria en la que nos queda, o sea, digo, esto no lo podemos saber, digamos, pero la pregunta es inminente, la pregunta se impone, digamos, ¿no? O sea, es como, ¿va a marcar un nuevo estilo, una nueva forma de hacer arte fuera del espacio de confinamiento cuando volvamos supuestamente a la normalidad? Eso es, digamos, algo como que nos da vuelta o por lo menos que se nos impone porque estamos de alguna manera modificando nuestro modo de percibir. Y este modo de percibir a través de estos dispositivos sensoriales ya veníamos de alguna manera acostumbrándonos, ¿no? Y esta nueva forma forzada de alguna manera nos marca, ahonda aún más esa huella y nos marca aún más. Entonces, si ya de alguna manera existían antecedentes, digamos, de esta manera de comunicarnos y esta manera también de hacer arte, porque también
este dispositivo, ya antes de la pandemia, existía una manera de hacer arte a partir de este dispositivo, como elección. Claro. Digamos, esta imposición, digamos, esta imposición de un régimen de sensorialidad como es este, ¿va a marcarnos en un futuro? ¿En un futuro vamos a seguir haciendo este tipo de arte? Va a ser un nuevo paradigma de arte, digamos. Bueno, y de pensamiento para los espectadores, hay que volver a pensar las maneras de vínculo, ¿no? Que digamos es vincular también para mí. Como de qué manera se pueden volver a pensar los espectadores o cómo... A mí me pasó algo que, digo, absolutamente personal, pero cuando empezó todo esto dije, listo, la danza contemporánea ahora sí va a tener cientos de miles de personas que nos van a ver. Mentira, igual la sigue pasando lo mismo. Entonces digo, bueno, por ahí es un buen momento, sigue habiendo 30 espectadores, ponele 20 o 200, como si tienen, y son reproducciones, o sea que es mucho después. Entonces, ¿de qué manera, digamos, si vamos a, como para ponerle como una cosa así positiva para la pandemia, digo, si lo podemos aprovechar para reconfigurar ciertas cuestiones, como por ejemplo esta idea de repensar los espectadores o de cómo atraerlos o cómo generar más comunidad de espectadores, este es el momento. Sí, no, digamos, eso también, hablando de comunidad, digamos, también es otra pregunta, ¿cómo se conforma una comunidad? Digamos, también un poco ya había estado hablando Ana, todo lo que refiere al convivio y este marco de individualidades, digamos, que nos tiene planteado a partir del dispositivo. Pero también por ahí nos parecía también interesante hablar de los otros dos conceptos que habíamos tratado de desarrollar y cómo se resignifican, que es este del artista del artista trabajador y del trabajador artista. Habíamos pensado de alguna manera en que así como Rancière planteaba un borramiento, digamos, de los bordes entre el trabajador, digamos, y el artista, queremos pensarlo acá en un marco, digamos, como este, en Argentina. ¿Cómo se daba esto, ¿no? Digamos, ¿qué era para nosotros un trabajador artista? Un trabajador artista para nosotros era alguien que tenía actividades laborales extras a partir de las cuales, no sé, daba clases de canto, daba clases de teatro o quizás trabajaba en un comercio y podía financiarse, digamos, por fuera, digamos, su actividad como artista o su obra podía montar su objeto, digamos, su objeto de arte. Y por otra parte, digamos, también dentro, en la misma Argentina, habíamos planteado otro concepto que es el del artista trabajador, en el que no le alcanza el subsidio, ¿no? El subsidio que recibe para llevar adelante su obra, ¿no? Claro, por eso es, digamos, como que es un momento que me parece que se evidenciaron un montón de cosas, se evidencia esto de la expectación, se evidencia incluso la falta de políticas culturales que incluyan un poco no sé si un futuro, más bien un presente, como de la posibilidad de ser activos en relación al arte, ¿no? A la producción artística. Entonces me parece nada, que a eso te referías, digo, porque cuando nosotros hablábamos del artista trabajador o del trabajador artista, lo veíamos como, siempre es como una especie de bicicleta de dificultad, como que vamos pedaleando, vamos medio pedaleando para atrás, a eso te referías. Entonces, digo, sí, se cierran los teatros, no se sabe qué va a pasar tampoco, porque por ahí, digamos, si tenemos que reconfigurar todo, porque por momentos, pues, digamos, lo pienso como artista escénica, ¿no? Por momentos es absolutamente vertiginoso pensar que esa preocupación que uno tenía por generar público, por entender qué es lo que pasa, digamos, como qué es lo que pasa que la danza contemporánea siempre lleva 10 personas. Además de eso, ahora tenemos que reconfigurarnos
en las maneras de hacer o de producir nuestro propio arte y con la misma precariedad de siempre. Entonces, bueno, como que ese era un problema en ese momento, digamos, a principios de año se lo había planteado como un problema, ¿no? Esta relación del trabajador que hace cualquier cosa para poder montar su arte, para poder construir su objeto artístico, y por otro lado, el artista, digamos, con muy pocos medios, digamos, podía construir su objeto artístico. Pero ahora, o sea, si esto era un problema para nosotros, digamos, si esto era un problema en el de que el trabajador artista, digamos, para lograr esta emancipación, digamos, poder borrar estos bordes, ¿no? Poder llevar adelante su obra, ¿no? Ponerla en un espacio diferente, irrumpir, etcétera, disentir a partir de su arte. Si estos dos conceptos con los que a nosotros nos parecían problemáticos, ahora en este momento, en nuestra realidad argentina, se resignifican y son aún más problemáticos. ¿Por qué? Porque el trabajador que tenía, digamos, de alguna manera su clase, digamos, de canto, o trabajaba en un comercio que vendía, no sé, ropa, por ejemplo, indumentaria, digamos, ya ni eso, digamos, es una posibilidad, digamos, como para poder eh, crear su objeto artístico. Y por otra parte, digamos, eh, lo que hace al artista, digamos, que de alguna manera tenía un subsidio menor, esto es una complicación total, digamos, porque no puede salir de su casa, porque no puede juntarse con su compañero, porque no puede pedir el material que necesitaba para la escenografía o para... bueno, esto, digamos, también nos ayuda o nos lleva, digamos, este contexto de pandemia nos lleva a preguntarnos qué es lo que sucede, ¿no? sí, claro. En realidad, nosotros, esas eran como las preguntas iniciales, que lo que como que ahora un poco esa quedó un poco relegada porque lo del espectador nos resultó un poco más atractivo para seguir investigando, ¿no es cierto? Como esto, ¿no? Como abrir este ensayo, hacer como ¿cómo es que se dice? Una apertura de obra, ya no me acuerdo ni cómo se dice, una apertura de obra, como una obra en proceso, y a partir de ahí, esto, ¿no? Como tirar todas las preguntas al asador y nada, y poder dialogar con todas ustedes y todas sus pantallas, sí, okay, para ver cómo podemos seguir pensando esto y en función de eso, bueno, seguir masticando la información. Sí. Eh, Siguiendo un poco lo que decía Ana, esta apertura de ensayo tratamos de hacerlo, digamos, para que surjan más preguntas, para repreguntar, para que traiga más problemas, para que sea más problemático para nosotros armarlo a esto, filosóficamente lo digo. Y bueno, no sé, esperamos de ustedes más preguntas y Y hasta acá estamos nosotros. Es lo que son todas las cosas que pensamos. sí, espero que haya sido, que hayamos habernos expresado de manera tal que se haya entendido el eje y cómo se reconstruyó todo esto. eh, y bueno, un poco lo que trabajamos, digamos, lo del espectador, lo del objeto artístico, lo del artista, lo de la emancipación. Y también, bueno, estos últimos conceptos que, los, que quedaron un poco a un costado, pero que también los agregamos para seguir pensando, para seguir preguntándonos. Eso. Yo tengo algunas preguntas, pero quisiera recordar eso que escribimos en el chat y vamos, yo voy haciendo esta especie de moderadora, de moderación, dando la palabra a quien se inscriba en el chat para hacer alguna pregunta o algún comentario. Lili, ¿querés arrancar? Que vi que levantaste la mano. Dale, yo me silencio.
Ahí está. Eh, Ah, Me parecía que parte de las preguntas que Ana y Rafael se hacían eran las que nos hacemos varios de los que hemos trabajado el espectador emancipado de Jacques Rancière o que hemos asistido a los seminarios de Jorge sobre el espectador desde hace un tiempo y que eran preguntas que atravesaron las jornadas internacionales del espectador que tuvimos en el IAE recientemente, ¿no? Es decir, que muchas de esas cuestiones nos las preguntamos varios y además el desafío es cómo pensarlo, cómo pensar el espectador, cómo pensar el teatro, pero en particular cómo pensar el espectador en tiempos de, ya no decimos más cuarentena, parece que por ahí, a partir de hoy, empezamos a decir distanciamiento social o bueno, claro. Distanciamiento físico las, también. las distintas formas que vaya tomando. Digo, algunas son preguntas, eso, compartidas y generales, pero hay algo que yo le quiero preguntar a Ana tomando el punto de partida del que ella comenzó, que es sobre el espectador de la danza contemporánea. Y ella dijo algo que a mí me parece bien interesante para que lo describa, para que nos cuente. ¿Por qué existe esta como escasez, te diría, si te entendí bien, de espectadores de la danza contemporánea? Es decir, si podés describir, si lo tenés pensado, algún perfil yo te preguntaría, ¿cómo es el espectador de la danza contemporánea, por un lado, y por otro lado, si tenés algo pensado acerca de por qué son pocos o son siempre los mismos, si te entendí bien, incluso tal que ahora, con todas las mediaciones que existen, me pareció entenderte que igual siguen siendo menos de los que se podría esperar. Sí, empiezo de atrás para adelante. Sí, tal cual. Yo pensaba que quizás eh, esto un poco iba a favorecer, porque digamos el poder repetir y ver la obra varias veces, quien quisiera. Y, y sin embargo, con una compañera estuvimos ahí como chusmeando a ver cuántas reproducciones tenía, no sé, una obra de danza contemporánea. Y o sea, es mucho más que quizás lo que puede haber en una función. Estoy hablando de ciertos circuitos, ¿no? Más allá de alguna obra específica que lleve mucho público, pero, pero comparativamente con otras cosas que circulan en las redes, es mucho menos, son muchas más, o sea, es mucho más bajo el nivel de reproducción que tiene una obra que otra cosa, que otro consumo. El circuito de la danza contemporánea es como cerrado. Esa es como la duda que a veces se me genera. Mira que yo me he dedicado a hacer esfuerzos por llevar mucha gente a ver danza contemporánea. Pero resulta que se vuelve muy endogámico, o sea que yo te voy a ver a vos y vos me venís a ver a mí y nosotros vamos a ver un tercero, y así, y la circulación es esa. Y es esa desde que yo hago esto, que son un par de años seguro, largos, y la circulación es como muy endogámico. Hay algo del lenguaje, pero que no sería lo mismo para lo que puede ser la danza más clásica, que tiene la estructura del ballet, y que entonces, bueno, y por ahí lleva mucha más gente. Pero la danza contemporánea tiene un promedio de sala llena que pueden ser unos 30 espectadores en sí. Y es poco. Es poco pensando en cantidad de plata, digamos, que pueden llegar a cobrar las bailarines. Y si me preguntás por la causa del fenómeno, no sé si tiene que ver con lo críptico del lenguaje o con la idea de que es un lenguaje medio críptico como
como que de primera mano resulta poco accesible, o aburrido, o lento, incluso hasta a veces medio snob puede parecer, y que quizás yo atribuyo un poco la causa a eso, pero no, las veces que yo he investigado, he preguntado, en su momento cuando yo hice la tesina, hice esa investigación de ir a hacer entrevistas, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no aparece el público? ¿Dónde está? No sé, porque de hecho somos bastantes, pero esos mismos bastantes, que seremos 50, 60, 100 personas, somos siempre los que estamos circulando en los mismos circuitos. Que bien hay diferentes circuitos de alternatividad, en Capital por lo menos, en Cava, digamos, ¿no? Como el circuito de lo alternativo, pero donde reciben más los subsidios y qué sé yo, y hay otra alternatividad que está un poco por fuera, como que se está agarrando ahí el margen del margen, ahí que nos estamos sosteniendo, que por ahí hay menos circulación de subsidios, pero de hecho, digamos, institucionalmente siempre la danza tiene un poco menos de plata que el teatro, digo, el pro danza siempre tiene un poco menos de posibilidad de dar subsidios, o de dar subsidios tan grandes como los que por ahí puede dar el Proteatro o el INS. Así que, por ahora, igual es una preocupación. Yo, mientras las escuchaba, pensaba en esto mismo. Dale, Lu, si quieren pregunto esto y después le damos la palabra a Lu. Pensaba en algo, a mí me pasó algo parecido cuando empezó esta cuestión de la pandemia y me empecé a hacer rápidamente, digamos, la pregunta de qué pasa con digamos, con la asistencia al teatro, cuando se supone que ahora está todo, o sea, las obras todo el tiempo se están colgando en internet, se están difundiendo para ver online, y sin embargo, hay algo del público del teatro que yo no tengo mucha idea cómo fue evolucionando, porque la verdad que a mí todo lo que me acerca al teatro en vivo me aleja el teatro en la pantalla, digamos. Vi un par de obras y después la verdad que me costó un montón enganchar, digamos. De hecho, vi algunas muy viejas que me encantaban, que había visto hacía 10 años, y después ya está, no pude como seguir con el circuito. Pero lo que me preguntaba era justamente eso, digamos, ¿qué pasa con esta idea desde el teatro, ¿no? Que es el área en el que yo estoy? ¿Qué pasa con esta idea de, bueno, se supone que ahora hay otro acceso, y lo que se me venía también como para pensar esto era justamente cuando ustedes hablan de varias de las cosas que dice Rancière, digamos, cuando él se refiere a las configuraciones temporoespaciales, digamos, justamente para pensar algo de lo político y cómo esto político, digamos, se juega en quienes están adentro y quienes están afuera de determinadas configuraciones y de determinadas decisiones. Yo pensaba justamente en eso, digamos, en cuáles son las habilitaciones o cuáles son los pisos culturales que habilitan o no habilitan a, entre comillas, hacer más masivo o menos masivo determinados circuitos. El teatro nunca fue masivo, el teatro nunca fue un arte de masas. Más allá de eso, me parece que queda en evidencia, digamos, las imposibilidades o los problemas más allá del acceso o el supuesto acceso al dispositivo, digamos. Entonces yo lo que pensaba o lo que les repreguntaba, les repreguntaría, digamos, más allá de la cuestión del teatro, digamos, es si hay algo que va un poco ligado a la pregunta de Lili, pero si hay algo de esto que ustedes ven, sobre todo Ana también en el campo más de la danza, digamos, que más allá de que la danza es aún más endogámico, digamos, que el público que hace el teatro, si ves que algo de esto se acentuó aún más, digamos, o si es más o menos lo mismo, solo que ahora es con la pantalla, digamos. Si hay algo de este fenómeno que acrecentó el problema, o si por el contrario lo dejó igual, digamos. Creo que quedó claro que no lo soluciona, digamos, porque no hay más gente mirando danza, digamos, pero si por lo menos hay menos, digamos.
para mí, no sé si lo acrecentó en sí, yo tampoco estoy pudiendo ver nada. O sea, me cuesta horrores ver como, no sé si es una cuestión así melancólica, pero la verdad es que no puedo, porque no me pasa absolutamente nada. Es como se me mezcla la pantalla con la puerta, como cualquier cosa. En principio yo creo que queda medio igual, pero lo que sí creo es que si hay una intención de volver a una pseudo normalidad, creo que va a haber mucha herida, como que no va a ser tan fácil. Si antes había 30, si antes eran 30 espectadores, ponerle que sea un teatro donde efectivamente entran 30 espectadores con distanciamiento social y todo eso, no van a ir. O sea, yo creo que va a haber, como que lo que siento es que estamos de vuelta en un mismo punto de partida donde había llegado a construirse cierta circulación, aunque sea, aunque para nosotras acá dentro del medio es poca, pero donde se habían logrado ciertas cosas, cierta posibilidad de ir a ver 1 o 2 horas por fin de semana, digamos, como que había mucha posibilidad de movimiento, eh, más allá del 2019 que fue brutal en cuestiones económicas. Creo que va a estar como difícil volver a... O sea, como, yo lo que siento es que va a ser un esfuerzo tremendo volver como al punto inicial desde donde partimos. Y que ya era bajo, digamos. ¿Se entiende? O sea, porque ahora no hay tanto, o sea, yo no veo tanta diferencia, solo que bueno, que sé que hay mucha gente que no está pudiendo ver nada porque le pasa esto, como que la planitud es horrible y no hay, como todavía no hay tanta cosa más allá de videodanza o de alguna cosa más performática hecha específicamente para un formato de pantalla, eh, las obras, como la reproducción de obras en pantalla, mucha gente no las está pudiendo ver. O las veían al principio y ahora ya después de 5 meses no querés saber nada. Como, y yo creo que eso va a estar como que va a quedar medio herido. La escena va a quedar un poco herida. Esa es la sensación que me da. Lu, ¿querés abrir el micrófono? Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, bueno, gracias en principio por la charla. A mí hubo varios puntos que me resultaron interesantes, voy a ver si puedo articular la pregunta. En relación un poco a lo que decía Ana sobre si será que la danza contemporánea es un poco críptica. Por ejemplo, a mí me pasa que yo no vengo de la danza contemporánea y en los últimos 2 años he visto muchísimas obras de danza contemporánea. Para ser como alguien que está como por fuera me parece como bastante en general. Y lo que fui notando, como desde mi lugar, entre comillas, de estar por fuera, es que me parecía que, digamos, no es que esta cosa que ella llama como endogámica, de yo te voy a ver a vos y vos me venís a mí a ver, sino que no es solamente por fuera a la hora de ir a ver, sino que sentía para mí que tenía que ver con una construcción desde el adentro, desde que la obra se construía para determinado público. Al menos eso yo percibí en las obras que, voy a decirlo medio burdamente, me gustaron más y me gustaron menos. Y reconocí que las obras que me gustaron más sentía que habrían un diálogo bastante grande, y por eso también lograba que me interpelen, porque no importaba si yo no entendía realmente sobre el lenguaje de la danza contemporánea, había como un marco muy grande que estaban tocando desde muchos lugares, entonces yo podía tener esa interacción y esa sensación de retroalimentación que por lo menos es la que me da a mí Rancière cuando leo este texto de El espectador emancipado, ¿no? Y entonces me quedó también algo presente que en algún momento de la charla mencionaron, creo que hacia el comienzo, sobre la comunidad, y que me gustó, me llamó la atención también porque pienso que si bien la comunidad lo tenemos muy ligado a algo físico y creo que todos amamos que sea así, yo creo que la comunidad también se construye desde otros lugares. He percibido también estos tiempos a través de la pantalla se puede generar un tipo de comunidad, porque pienso que
que tiene que ver con una cierta estética y unos ciertos como valores y una cierta ética que se transmite a través de la estética, ¿no? Cuando digo estética no hablo de algo plástico necesariamente, pero sí hablo como de de un abanico bastante más grande, ¿no? Y entonces me preguntaba como para ustedes qué implica una comunidad, ¿no? Porque siento que si quizás, o sea, yo pienso que, por ejemplo, cuando fui a ver estas obras que me gustaron tanto, yo me sentía parte de esa comunidad. Entonces sentí que todos esos puntos de intereses que se empezaban a tocar hacían que puedan incluir también a más personas. Entonces me pregunto como, bueno, por dónde va nuestra construcción de comunidad, ¿no? Hasta dónde abarcamos, a quienes tratamos de interpelar y etcétera. Bueno, esa es mi pregunta. Eh, no, a mí también me parece re interesante la pregunta por el tema de cómo pensar estos vínculos, ¿no? O cómo pensar el vínculo de la comunidad. Me parece que Rancière, o lo que estuvimos leyendo, plantea un vínculo y me parece que puede ir por ahí en el sentido de la igualdad, digamos, ¿no? Como condición inicial para pensar, para ver, para, para participar, y que más allá, digamos, más allá de que estemos separados, digamos, espacialmente, ¿no? Que uno esté acá en Villa Crespo y el otro esté, no sé, en Tierra del Fuego, son nuevas maneras de marcar un disenso en tanto eh, se puede ofrecer una obra en otro espacio distinto a lo que hace a una sala, por ejemplo. Y que ese vínculo, digamos, que está dado, o como el que estamos en este momento, estaba a partir de la igualdad, eh, de esta igualdad que está planteado en el borramiento del espectador y el artista. Más allá de que lo presencial sea fundamental, o digamos, muchos entendamos la comunidad de esa forma, y que nos guste, como decís vos, digamos, ese convivio, me parece que sería una forma, digamos, de encarar este problema que nos plantea el dispositivo, pensar otro tipo de comunidad a partir de igualdad, pero esta igualdad dada eh, a partir de esta igualdad de inteligencia, digamos, ¿no? Y por otra parte, digamos, y contra esto, digo, ¿quiénes acceden a este dispositivo? Me lo pregunto digo, yo como profe, digamos, por ahí, tengo problemas con gente que no accede al dispositivo, ¿no? Entonces, no todos tienen conexión a internet, no todos pueden, más allá de que tengamos igual, por más que sea como punto inicial, digamos, el hecho de la igualdad de inteligencia, el hecho de que no tengamos igualdad al acceso del dispositivo, eso rompe con la comunidad como la queremos pensar. Entonces, me parece que esa paradoja, digamos, de la que habíamos planteado con Ana, se ve también cuando queremos pensar comunidad, ¿no? En un momento uno, bueno, dice, rompe, digamos, irrumpe con este orden sensorial. Pero por otro lado, ni siquiera a veces podemos configurar comunidad porque ni siquiera tenemos acceso al dispositivo. Y eso, digamos, rompería con una idea de comunidad que quizás presencialmente se puede lograr. Pero de cualquier manera yo sí también creo, como decías vos, Lu, que sí, que me parece que es como necesario absolutamente generar otras maneras de hacer comunidad, porque el no hacerlo también es decir, bueno, listo, no se puede, ya está, y soltar, y nosotros, digamos, es lo que hacemos, entonces eso no se suelta tan fácilmente. Entonces hay que encontrar las maneras. Lo que creo que resulta un poco difícil es, o por lo menos a mí me está resultando un poco difícil, es el cómo. Pero sí, yo creo que de la misma manera que hay que reconfigurar como, bueno, la idea del espectador o
hay que, en este contexto, digo, ¿no? Hay que reconfigurar también la idea de construcción de comunidad, en ese sentido. Y en relación a lo de la danza contemporánea que decías de las obras, yo creo un poco lo mismo, que no tiene tanto que ver o sea, no tiene tanto que ver en sí como con no sé, hay algo en la danza contemporánea muy particular también, que me acuerdo que, bueno, una de las preguntas que hacíamos era, bueno, si ellos están teniendo en cuenta al espectador en el momento de la composición, ¿no? Si en el momento de montar, de hacer un montaje, aparece como este diálogo con el espectador o no. Y muchas veces la respuesta era que no. Entonces, que digamos, no es que no piensa en el espectador, no, digamos, como que el proceso de creación pasaba por otro lado, y me parece, bueno, también pensando en lo que decía Lidia, ¿no?, hace un ratito, me parece que quizás hay algo, porque no tiene que ver con que la obra es aburrida o no es aburrida, o está buena o es mala, sino tiene que ver con una manera de si está más accesible al ida y vuelta o no. Pero sí, yo coincido con esa idea, ¿no? Gracias. No encontraba el icono del micrófono. Bien, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Algo que se esté disparando de esto último que están reponiendo Ana y Rafael. Es raro el tema de dar un poquito de tiempo y espacio en el Zoom, porque uno no sabe si la gente está el tema de darse el lugar para pensar un poquito es como, ¿esto se cortó internet? ¿O estamos pensando? Es un poco complicado. A mí me parece súper interesante lo que están pensando. Estamos, como decía Lili, en sintonía con un montón hace poco se hicieron las jornadas, con un montón de otras personas, investigadores, investigadoras de diferentes ámbitos y ramas, pensando un poco esto que tampoco empieza con la pandemia, ¿no? Digamos, hay algo de la pregunta que viene de mucho antes, pero bueno, de alguna manera también la pandemia o esta situación que estamos viviendo deja sobre la mesa un montón de cosas. Yo también me preguntaba en relación a lo que ustedes decían, otra cosa que no es una pregunta para nadie, es una pregunta que me hago y que simplemente la comparto acá, que es que a mí siempre, pensando en este vaciamiento de política cultural en relación a cómo acompañar este momento en concreto desde lo económico, desde políticas públicas a los artistas y las artistas, pensaba ¿cómo puede ser que se sostenga, digamos, una brecha tan grande entre la actividad teatral que hay en Argentina, la actividad artística, por lo menos en términos de artes escénicas, para acotarlos, suscribirlo a teatro de danza, digamos? Argentina es un semillero, digamos, en todos lados, digamos, no solamente en las capitales, la cantidad de teatro y que se hace por lo menos en términos cuantitativos, ¿no? Sin meternos ni siquiera en qué es lo que nos gusta o no nos gusta, pero en términos cuantitativos la cantidad de producción artística que hay es inconmensurable prácticamente, o sea, es imposible hasta saber la cantidad de grupos, espacios que hay, porque son muchísimos, muchísimos, muchísimos a lo largo de las décadas, y el espejo de eso es la falta de política pública que sostenga esa actividad. O sea, esa brecha a mí siempre me llama la atención, y en esta época ya directamente me rompe la cabeza, porque es como, ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se sostiene, por un lado? Digamos, que seguramente termina reproduciendo muchas diferencias de clase, porque seguramente quienes pueden sostenerse aún sin plata siempre son, digamos, somos los y las que tenemos determinado piso de clase. Y por otro lado, ¿cómo puede ser que se conviva con esa brecha? Digamos, ¿cómo puede ser que convivamos con esa brecha y que la realicemos tanto y que exista y que
se siga pudiendo poner tan poca guita y se siga pudiendo hacer tanto, digamos, es como una pregunta que a mí me vuelve un poco loca, digamos. Y te genera como una ansiedad, ¿no? Sí, sí, porque por un lado me parece aparte muy naturalizado por todos los que y las que conformamos el campo, digamos, también, ¿no? Como, pero bueno, no sé, es mucho más amplio que para este Zoom, pero bueno, va de la mano con las cosas que estamos hablando. Ahí hay alguien que habló en el chat, voy a abrir para Sí, fijarme. pero No, acá, a ver, chat. En Neuquén también hay mucho teatro, Javier, sí, Javier nos está acompañando desde Neuquén. Sí, hay Hola. muchísimo teatro. Javier, Mucho ¿querés? teatro independiente, mucho teatro alternativo en Neuquén Eso. también. Ajá. Y era una virtud de ver obras de teatro y de danza contemporánea también, cuando iba no son muchos los teatros, pero ahora cerró uno, al 2006 cerró uno porque estaban haciendo una refacción, así que era un teatro que convocaba a muchas personas porque era el más grande de todo Neuquén, que se llama La Conrado, para Conrado Claro. Villegas, la Cosa Cultural. Y Ujú. bueno, ahora está también en crisis. Yo tengo un amigo artista que canta, viste, que es de Artepidol, del grupo Artepidol de grupo autogestivo de salud mental. Y el hombre ese, que es un amigo mío que canta, que es un músico de rock, está también en mala situación económica porque, bueno, él tiene otros ingresos también, pero igual no. Iba a todos los restaurantes, en los teatros no tanto, pero en los restaurantes tocaba en todos los restaurantes, ¿viste? Y en algunas salas también. Claro. Sí, eso que contás está pasando en un montón de lugares, sí, tal cual. Bueno, Ana, Rafael, muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron y estuvieron acá participando junto con nosotras, nosotres. Estuvo buenísimo, a mí me alegra que podamos hacer rodar estas preguntas que por lo menos, aunque sea pantalla mediante, nos ayudan a ir pasando estos tiempos. Y repito. que Sí. esta última semana que pasó y hoy ahora creo que se ve que está todo el mundo con ¿no? Masticando todo esto, porque creo que Alternativa estaba con charlas también, la UNSAM también, estaban todos pensando en las artes escénicas post pandemia y cómo encontrar esas estrategias, ¿no? Me llamó la atención porque en cuanto empezamos así bueno, ahorramos lo que estamos pensando y que sea lo que sea, empezaron a aparecer como, che, mirá, acá están pensando, mirá, estamos todos pensando, claro, es lógico, ¿no? Es una obviedad, pero digo, como que, nada, es súper interesante, porque a mí me flashea eso de la misma manera de cómo se sostiene el teatro sin ingresos y en medio de una pandemia, me flashea a veces que baje, ¿no? Como ese paradigma tan como que somos una comunidad al final, ¿te das cuenta? Al final. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Seguiremos desde nuestra área de Teatro del Oprimido y Políticas Políticas del IAE, tratando de pensar cómo seguir estando comunicados y comunicadas y tirando así preguntas al aire. Así que ahí estaremos atentos, atentas. Desde el IAE, del Instituto del Arte del Espectáculo, en general hacemos un montón de actividades que se van transmitiendo por estos medios, así que quienes estén ahí interesados, interesadas, estén atentos, porque la verdad que estamos haciendo bastante, así que está bueno también para tenerlo en cuenta. Bueno, si alguien más quiere agregar algo, y si no, nos saludamos y muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias.